Le dieron solo 3 días de vida al hijo del millonario, pero un niño de la calle hizo lo imposible. Le dieron solo 3 días de vida al hijo del millonario, pero un niño de la calle hizo lo imposible y cambió su destino para siempre. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Samuel tenía 8 años y las calles eran su único hogar desde que su madre murió. Era un niño negro, delgado, con huesos que se marcaban bajo la piel morena y unos ojos que guardaban más tristeza de la que cualquier criatura debería conocer. Su sonrisa era rara, casi inexistente, reservada solo para momentos muy especiales. Cada día era una batalla por sobrevivir. Se paraba en los semáforos cuando el sol apenas empezaba a calentar el asfalto, con su mano extendida hacia las ventanas de los coches que pasaban. Algunos conductores lo ignoraban, otros le gritaban que se apartara, y muy pocos, le daban algunas monedas. Con ese dinero compraba pan duro en las panaderías que estaban por cerrar, o compartía la comida con otros habitantes de la calle que estaban en peor situación que él. Samuel dormía en marquesinas de edificios abandonados, en bancos de plazas, cuando la policía no lo corría, o bajo puentes donde el viento nocturno era menos cruel. A pesar de todo, el niño tenía algo que nadie podía quitarle, una fe profunda que había heredado de su madre. Ella le había enseñado que Dios existía y que nunca los abandonaba, incluso en los peores momentos. Samuel rezaba cada noche antes de dormir, agradeciendo por el poco alimento que había conseguido y pidiendo protección. No sabía leer ni escribir bien, nunca había completado un año escolar completo, pero conocía las historias que su madre le contaba sobre milagros y esperanza. Esa fe lo mantenía vivo cuando el hambre apretaba demasiado o cuando el frío de la noche lo hacía temblar hasta que le dolían los huesos. Samuel ayudaba a otros indigentes cuando podía, compartiendo su comida, avisándoles de lugares seguros para dormir o simplemente quedándose junto a los más enfermos para que no murieran solos. Los demás moradores de calle lo conocían y lo respetaban. Lo llamaban el Niño Santo, aunque Samuel no entendía por qué. Él solo hacía lo que sentía correcto. Ricardo Sampaio era todo lo contrario. A sus 45 años había construido un imperio en el sector inmobiliario. Era dueño de docenas de edificios comerciales, centros empresariales y proyectos residenciales de lujo. Su nombre aparecía en revistas de negocios y era invitado frecuente a programas de televisión donde compartía sus consejos para el éxito. Ricardo era alto, de complexión fuerte, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y siempre vestido con trajes que costaban más que el salario anual de sus empleados. Tenía una mandíbula cuadrada y ojos grises que miraban al mundo con frialdad calculadora. No había llegado a donde estaba siendo amable. Ricardo pisoteaba a quien fuera necesario para conseguir lo que quería. Había arruinado a competidores usando tácticas sucias. Había despedido a cientos de empleados sin pensarlo 2 veces cuando los números no le convenían, y trataba a las personas de menor estatus social como si fueran basura. Para él, el mundo se dividía en 2 categorías: los que tenían poder y los que no merecían ni su mirada. Sus empleados le temían. En las oficinas corporativas de Sampaio Propiedades, todos caminaban con cuidado, hablaban en voz baja y evitaban cualquier error que pudiera llamar la atención del jefe. Ricardo era conocido por despedir gente en público, humillando a gerentes frente a sus equipos si los resultados no cumplían sus expectativas. Había hecho llorar a más de un ejecutivo experimentado. No le importaba. Para él, las emociones eran debilidades que no podía permitirse. Elena, su esposa, era completamente diferente. Tenía 40 años y una belleza serena que provenía más de su espíritu que de su físico.
Era rubia, de estatura media, con ojos verdes que reflejaban una bondad genuina. Elena había conocido a Ricardo cuando ambos eran jóvenes, y él todavía no era el monstruo en que se había convertido. Se había enamorado de su ambición y determinación, creyendo que detrás de esa fachada dura había un buen hombre. Con los años, había descubierto que estaba equivocada. Ricardo se había vuelto cada vez más arrogante, más cruel, más obsesionado con el dinero y el poder. Elena había intentado cambiarlo, pero era como hablar con una pared. Ella se refugiaba en su fe religiosa, asistiendo a la iglesia cada domingo, participando en grupos de caridad y ayudando a los necesitados siempre que podía. Ricardo se burlaba de sus actividades, llamándolas pérdida de tiempo, pero no se lo impedía porque mantenía a Elena ocupada y fuera de sus asuntos. La mujer vivía en una jaula de oro, con todo el dinero que pudiera necesitar, pero sin la libertad de ser feliz. Sufría viendo cómo su marido trataba a las personas, cómo su corazón se había endurecido hasta volverse piedra. Rezaba por él cada noche, pidiendo que algo lo despertara de esa oscuridad. Gabriel era el hijo único de la pareja. Tenía 10 años y usaba silla de ruedas desde hacía 2 años, cuando un accidente automovilístico le había destrozado la columna vertebral. Ricardo conducía ese día hablando por teléfono sobre negocios y manejando a exceso de velocidad. No vio el camión que se pasó el semáforo en rojo. El choque fue brutal. Ricardo salió prácticamente ileso, pero Gabriel quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Ricardo nunca había hablado del accidente, nunca se había disculpado, nunca había mostrado remordimiento. Simplemente contrató a los mejores especialistas, compró la mejor silla de ruedas eléctrica y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Pero Gabriel sabía. El niño recordaba el momento del impacto, recordaba despertar en el hospital sin poder mover las piernas, recordaba la cara de indiferencia de su padre cuando le dieron el diagnóstico. A pesar de todo, Gabriel había heredado la bondad de su madre. Era un niño dulce, inteligente, que amaba leer y dibujar. Pasaba horas en su habitación de la enorme mansión familiar, mirando por la ventana y soñando con un mundo diferente. Sufría cada vez que veía a su padre humillar a los empleados domésticos, cada vez que escuchaba sus gritos por teléfono arruinando la vida de alguien más. Gabriel amaba a su madre con todo su corazón y le dolía verla tan triste, tan atrapada. El niño rezaba también, pidiendo que su padre cambiara, que encontrara algo de humanidad en ese pecho de acero. La mansión de los Sampaio era una estructura imponente de 3 pisos, con jardines perfectamente cuidados, una piscina olímpica y una vista panorámica. Tenía 10 habitaciones, cada una más lujosa que la anterior, con muebles importados y obras de arte que costaban fortunas. Había un personal de 8 empleados, 3 mucamas, 2 jardineros, un chofer, un cocinero y una enfermera privada para Gabriel. Todos ganaban salarios decentes, pero vivían aterrorizados por Ricardo. El hombre los trataba como sirvientes en el peor sentido de la palabra. Nunca agradecía, siempre exigía y castigaba cualquier pequeño error con amenazas de despido. La única que los trataba con respeto era Elena, que conocía a cada uno por su nombre, preguntaba por sus familias y les daba bonos extra cuando podía hacerlo sin que Ricardo se enterara. La vida continuaba así, en una rutina de opulencia vacía y frialdad emocional, hasta que todo cambió. Gabriel comenzó a sentirse mal. Al principio eran solo cansancios, momentos en que su rostro palidecía sin razón aparente. Elena se preocupó y lo llevó a su pediatra de confianza. El doctor hizo algunos análisis de rutina y no encontró nada alarmante, pero sugirió consultar a un cardiólogo por precaución. La cita con el especialista reveló algo aterrador.
Después de una serie de estudios exhaustivos, electrocardiogramas, ecocardiogramas y resonancias magnéticas, el diagnóstico llegó como un martillazo. Gabriel tenía una enfermedad cardíaca extremadamente rara, una condición degenerativa que estaba destruyendo su corazón desde dentro. Los médicos nunca habían visto algo así en alguien tan joven. El doctor Ramírez, un cardiólogo de renombre internacional, les dio la noticia con la gravedad que merecía. Gabriel tenía, a lo sumo, 3 días de vida. No había cirugía posible, no había medicamento que pudiera detener el avance de la enfermedad, no había trasplante que sirviera porque el daño era demasiado extenso y avanzaba demasiado rápido. Ricardo no podía creerlo. Por primera vez en su vida, se encontró frente a un problema que su dinero no podía resolver. Contrató a los mejores especialistas del mundo, organizó videoconferencias con eminencias médicas de 3 continentes diferentes. Cada uno revisó los estudios, cada uno llegó a la misma conclusión devastadora. Gabriel estaba muriendo y no había absolutamente nada que pudiera hacerse. Ricardo ofreció millones por cualquier tratamiento experimental, por cualquier procedimiento no aprobado, por cualquier cosa que diera, aunque fuera un día más de vida a su hijo. Todos rechazaron su dinero. No era cuestión de recursos, era simple y dolorosamente imposible. La medicina había llegado a su límite. Elena se desmoronó. Instalaron a Gabriel en la mejor habitación del hospital privado más exclusivo, con vistas a un jardín interior y todas las comodidades posibles. Pero nada de eso importaba. Su hijo se estaba muriendo y ella no podía hacer nada excepto quedarse a su lado, tomando su mano, acariciando su cabello y rezando con una desesperación que le quemaba el alma. Gabriel sabía lo que estaba pasando. Era un niño inteligente y los doctores no habían logrado ocultar completamente la verdad. Él veía el terror en los ojos de su madre, veía la rabia impotente en los de su padre. Tenía miedo, pero trataba de ser valiente. Le decía a Elena que todo estaría bien, que no llorara, aunque él mismo sentía cómo su corazón latía cada vez con más dificultad, cómo el cansancio se volvía más profundo con cada hora que pasaba. Ricardo se convirtió en un hombre diferente, pero no para mejor. Su arrogancia se transformó en furia ciega. Gritaba a los médicos, amenazaba con demandas, exigía respuestas que nadie podía darle. Pasaba las noches caminando por los pasillos del hospital como un animal enjaulado, incapaz de aceptar que algo se le escapaba de las manos. Su imperio, su dinero, su poder, todo era inútil. No podía comprar más tiempo, no podía sobornar a la muerte, no podía amenazar a la enfermedad. Era la primera vez que Ricardo Sampaio se sentía completamente impotente, y eso lo estaba volviendo loco. El segundo día del plazo fatal, Ricardo salió del hospital necesitando aire. No podía más con las paredes blancas, con los monitores cardíacos que mostraban el deterioro constante de Gabriel, con las lágrimas silenciosas de Elena. Subió a su automóvil, un sedán de lujo importado que costaba más que una casa, y empezó a conducir sin rumbo. Terminó detenido en un semáforo en una zona comercial. El sol golpeaba fuerte sobre el pavimento y había mucha gente en las calles. Fue entonces cuando Samuel apareció. El niño se acercó al coche con su mano extendida, sus ropas sucias y rasgadas colgando de su cuerpo delgado. Golpeó suavemente la ventana. Ricardo lo vio, y algo dentro de él explotó. Toda su rabia, toda su impotencia, todo su dolor encontraron un objetivo. Bajó la ventana de golpe y comenzó a gritarle al niño con una violencia que hizo que los peatones se detuvieran a mirar. «¡Lárgate de aquí, maldito vagabundo!», aulló Ricardo, su cara enrojecida de furia. «Eres un pedazo de basura. No sirves para nada. Deberías estar muerto en alguna alcantarilla. Vete antes de que llame a la policía para que te encierren». Samuel retrocedió, sorprendido por la violencia de las palabras. Otros niños de la calle habrían respondido con insultos o habrían huido asustados,
Pero Samuel solo miró al hombre con sus grandes ojos oscuros, llenos de una tristeza profunda. No dijo nada. Simplemente dio media vuelta y se alejó mientras el semáforo cambiaba a verde y Ricardo arrancaba con las llantas chirriando. El empresario siguió conduciendo, pero las palabras que había escupido le quemaban la garganta. No sabía por qué había descargado su furia contra ese niño inocente. No sabía por qué se sentía aún peor ahora. Esa noche, Samuel durmió bajo su puente habitual. Era una estructura de concreto que cruzaba un río seco, con espacios amplios donde varios indigentes se refugiaban. Había un hombre mayor llamado Tomás, que siempre compartía espacio con Samuel, cuidándolo como si fuera su abuelo. Estaba también una mujer llamada Rosa, que había perdido a su familia en un incendio y ahora vagaba por las calles hablando sola. Samuel se acurrucó sobre unos cartones, usando una manta vieja que había encontrado en la basura, y cerró los ojos. El hambre le apretaba el estómago porque no había conseguido casi nada ese día, y las palabras del hombre del auto caro todavía resonaban en su mente. Pero Samuel rezó como siempre, agradeció por otro día de vida y se quedó dormido. El sueño llegó diferente esa noche. Samuel se encontró en medio de una luz tan brillante que no podía ver nada más. No sentía miedo, solo una paz inmensa que llenaba cada parte de su ser. Entonces escuchó una voz. No era como una voz normal, sino algo que retumbaba en su pecho, en sus huesos, en su alma. La voz le habló con claridad absoluta. Samuel, te he elegido para una misión. El hombre que te gritó hoy tiene un hijo que está muriendo. Debes regresar a él y orar por ese niño. Yo haré un milagro a través de ti. No temas, yo estaré contigo. Samuel despertó de golpe, con el corazón latiendo rápido y el cuerpo cubierto de sudor a pesar del frío de la noche. Miró a su alrededor. Tomás roncaba a su lado. Rosa murmuraba en sueños. Todo era normal, pero Samuel sabía que lo que había experimentado no era un sueño común. Era real. Dios le había hablado. No tenía dudas. Se quedó despierto el resto de la noche, pensando en lo que debía hacer. No sabía quién era ese hombre, no sabía dónde encontrarlo, no sabía nada excepto que tenía que obedecer a lo que había escuchado. Cuando amaneció, Samuel se levantó con determinación. Tomás le preguntó si estaba bien porque lo veía diferente, pero el niño solo sonrió y dijo que tenía algo importante que hacer. Comenzó a caminar. No tenía un plan, solo una certeza en su corazón de que sería guiado. Caminó durante horas por calles que conocía y otras que no. Preguntó a algunas personas si sabían de algún hospital cerca, porque algo le decía que debía buscar ahí. Un vendedor ambulante le indicó la dirección del hospital privado más grande de la zona, un lugar donde solo los ricos podían pagar tratamiento. Samuel caminó kilómetros más hasta llegar allí. El hospital era un edificio moderno de vidrio y acero, con jardines impecables y estacionamiento lleno de coches de lujo. Samuel, con su ropa sucia y sus pies descalzos llenos de tierra, se veía completamente fuera de lugar. Entró por la puerta principal, donde el aire acondicionado lo golpeó como una ola fría. Había un gran lobby con piso de mármol, plantas decorativas y una recepción atendida por dos mujeres con uniformes impecables. Samuel se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, un guardia de seguridad lo interceptó. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó el guardia, un hombre grande con uniforme azul y expresión severa. «Necesito ver a alguien», dijo Samuel con su voz infantil. «Hay un niño enfermo y tengo que verlo». «Este no es lugar para ti», respondió el guardia tomándolo del brazo. «Vete antes de que llame a la policía». Otro guardia se acercó. Entre los dos empezaron a empujar a Samuel hacia la salida. El niño no se resistió, pero sus ojos buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa que le indicara qué hacer. Algunas personas en el lobby miraban la escena con incomodidad, pero nadie intervenía. Samuel sintió que iba a fallar en su misión, que no podría cumplir lo que Dios le había pedido.
Fue entonces cuando Marina apareció. Era una enfermera joven, de unos 28 años, con cabello castaño recogido en una coleta y ojos avellana que reflejaban inteligencia y bondad. Marina llevaba 5 años trabajando en ese hospital y había tenido varios encuentros desagradables con Ricardo Sampaio. El empresario había tratado de manipular procedimientos médicos con su dinero, había gritado a enfermeras y doctores cuando las cosas no iban como él quería, y específicamente había humillado a Marina frente a otros pacientes cuando ella se negó a saltarse protocolos de seguridad solo porque él lo exigía. Marina lo despreciaba profundamente, pero había aprendido a mantener su profesionalismo. Ahora, al ver a los guardias sacando a ese niño de la calle, algo en su interior se rebeló. «¡Esperen!», dijo Marina acercándose con paso firme. «¿Qué está pasando?». «Este niño entró sin permiso», explicó uno de los guardias. «Está molestando». Marina miró a Samuel. Había algo en los ojos del niño, una determinación mezclada con desesperación, que la conmovió profundamente. Recordó que Ricardo Sampaio tenía a su hijo internado en estado crítico en el 3er piso. Todos en el hospital lo sabían porque el empresario había hecho suficiente escándalo. ¿Podría ser coincidencia? «Déjenlo», ordenó Marina con autoridad. «Yo me hago responsable». Los guardias dudaron, pero Marina era respetada en el hospital. Finalmente soltaron a Samuel y se alejaron, aunque vigilándolos de cerca. Marina se arrodilló para quedar a la altura del niño. «¿Por qué estás aquí?», preguntó suavemente. «Tengo que ver a un niño que está enfermo», respondió Samuel. «Dios me dijo que viniera a orar por él». Marina sintió un escalofrío. Podría haber descartado las palabras del niño como fantasías, pero algo en su tono, en su mirada, la detuvo. Tomó una decisión que podría costarle su trabajo. «Ven conmigo», dijo, «pero tienes que ser muy silencioso». Marina guió a Samuel por pasillos laterales, evitando áreas concurridas. Subieron por una escalera de servicio hasta el 3er piso. El corazón de Marina latía fuerte, porque sabía que si alguien los descubría, especialmente Ricardo, habría consecuencias graves. Pero no podía explicar por qué sentía que esto era lo correcto, que tenía que ayudar a este niño a llegar a donde necesitaba ir. Caminaron por un corredor silencioso hasta llegar a una puerta con el número 314. Marina sabía que era la habitación de Gabriel Sampaio. Respiró profundo y tocó suavemente antes de abrir. La habitación era espaciosa y lujosa como una suite de hotel. Gabriel estaba en la cama, pálido como un fantasma, con monitores cardíacos conectados a su pecho y una mascarilla de oxígeno sobre su rostro. Elena estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con los puños apretados. Ambos se volvieron cuando la puerta se abrió. La expresión de Ricardo pasó de sorpresa a incredulidad y luego a furia absoluta cuando reconoció a Samuel. Su cara se puso roja y sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué demonios hace este basura aquí?», rugió, avanzando hacia Marina con pasos amenazantes. «¿Cómo te atreves a traer a un vagabundo de la calle a la habitación de mi hijo?» «Señor Sampaio, por favor», intentó Marina retrocediendo. «El niño dice que...» «No me importa lo que diga», interrumpió Ricardo fuera de sí. «Sáquenlo de aquí ahora. Llamen a seguridad. Voy a hacer que te despidan y que nunca vuelvas a trabajar en ningún hospital». Elena se había levantado, confundida y alarmada. Miraba a Samuel con curiosidad mezclada con preocupación. Había algo en el niño que no le parecía amenazante, pero su marido estaba fuera de control. «Ricardo, cálmate», intentó decir, pero su voz era débil y temblorosa. «No voy a calmarme», gritó Ricardo, agarrando a Samuel del brazo con fuerza. «Este parásito no tiene nada que hacer aquí». Fue entonces cuando Gabriel habló. Su voz era apenas un susurro débil que salió desde debajo de la mascarilla de oxígeno, pero en el silencio que siguió al grito de Ricardo, todos lo escucharon claramente. «Papá, déjalo, quedarse».
Ricardo se quedó paralizado. Giró para mirar a su hijo. Gabriel tenía los ojos abiertos, mirando a Samuel con una expresión que era difícil de describir. Había paz en ese rostro moribundo, como si la presencia del niño de la calle le trajera consuelo. «Gabriel, no sabes lo que dices», dijo Ricardo, pero su voz había perdido fuerza. «Este niño no es... Por favor, papá», insistió Gabriel, haciendo un esfuerzo visible por hablar. «Déjalo. Quedarse». Ricardo soltó a Samuel como si el contacto le quemara. Miró a su hijo, luego al niño de la calle, luego a su esposa. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero asintió levemente, apoyando el pedido de Gabriel. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Estaba exhausto, derrotado, sin fuerzas para seguir peleando. Con un gesto brusco señaló hacia Marina. «Si algo le pasa a mi hijo por culpa de esto, te haré responsable», amenazó, aunque sus palabras sonaban huecas. Salió de la habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. Se quedó en el pasillo, apoyado contra la pared, temblando de rabia e impotencia. Dentro de la habitación, Marina cerró la puerta suavemente. Elena miraba a Samuel con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Quién eres?», preguntó con voz suave. «Me llamo Samuel», respondió el niño. «Dios me mandó para orar por tu hijo». Elena se llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. Marina se quedó junto a la puerta, observando con asombro. Samuel se acercó lentamente a la cama. Gabriel lo miraba con esos ojos cansados, pero había curiosidad en ellos, y algo más, algo que parecía reconocimiento aunque nunca se hubieran visto antes. Samuel extendió su mano pequeña y sucia, y Gabriel, con esfuerzo, levantó la suya. Cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron algo como una corriente eléctrica suave que recorrió sus cuerpos. Samuel cerró los ojos. No hizo ningún teatro, no levantó la voz, no realizó gestos dramáticos. Simplemente comenzó a hablar con Dios como quien habla con un amigo cercano. «Dios, tú me dijiste que viniera. Este niño está muy enfermo y los doctores dicen que no hay nada que hacer. Pero yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Tú hiciste que mi mamá tuviera comida cuando no teníamos nada. Tú me has cuidado en las calles cuando tenía mucho miedo. Sé que amas a este niño igual que me amas a mí. Por favor, sánalo. Hazlo por su mamá que está muy triste y por él que es bueno. Yo creo que puedes hacerlo. Gracias por escucharme». La habitación quedó en silencio. Samuel mantuvo los ojos cerrados unos segundos más. Luego los abrió y sonrió a Gabriel. Era una sonrisa genuina, la primera que alguien había visto en su rostro en mucho tiempo. «Va a estar bien», dijo Samuel con total certeza. «Dios te va a curar». Elena estalló en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Marina sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas sin saber bien por qué. Gabriel apretó suavemente la mano de Samuel y asintió, como si él también creyera esas palabras. En el pasillo, Ricardo había escuchado todo a través de la puerta. Quería burlarse, quería gritar que todo eso era una estupidez, que la religión era para débiles y que las oraciones no curaban enfermedades, pero no pudo. Algo en la voz de ese niño, en su fe simple y pura, lo había desarmado completamente. Samuel se despidió de Gabriel con un gesto de la mano y dejó que Marina lo guiara hacia la salida. La enfermera lo llevó por el mismo camino discreto y lo dejó en la puerta del hospital. Antes de irse, Samuel la miró y dijo: «Tú también eres buena. Dios te bendice por ayudarme». Luego desapareció entre la gente de la calle, de vuelta a su mundo de semáforos y puentes. Marina se quedó parada ahí, sintiendo que había sido parte de algo que no comprendía, pero que era importante. Regresó a su turno, sintiéndose extrañamente esperanzada. Las horas pasaron lentamente. Ricardo volvió a entrar a la habitación de Gabriel sin decir palabra. Se sentó en una silla en la esquina, mirando el piso, sumido en sus pensamientos. Elena se mantuvo junto a su hijo, rezando en silencio. Gabriel dormía, su respiración dificultosa, los monitores mostrando un corazón que se rendía poco a poco.
Los médicos entraban cada hora para chequear los signos vitales, moviendo la cabeza con tristeza profesional. El doctor Ramírez habló con Ricardo fuera de la habitación. «Señor Sampaio, siento mucho decirle esto, pero es cuestión de horas, tal vez menos. El corazón de Gabriel está fallando. Podemos mantenerlo cómodo, sin dolor, pero más allá de eso...» «Entiendo», interrumpió Ricardo con voz muerta. Esa noche fue la más larga de la vida de Ricardo Sampaio. Se quedó despierto, mirando a su hijo, recordando cosas que había olvidado o ignorado. Recordó cuando Gabriel nació, tan pequeño y perfecto, y cómo había sentido amor por primera vez en mucho tiempo. Recordó las veces que Gabriel le había pedido que jugara con él y Ricardo había dicho que estaba ocupado. Recordó el accidente, el momento en que todo cambió y cómo había sido su culpa, pero nunca lo admitió. Recordó cada vez que su hijo lo había mirado buscando aprobación y él había estado demasiado concentrado en sus negocios para notarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Ricardo, silenciosas y amargas. Si Gabriel moría, moriría sin que su padre le hubiera dicho nunca que lo amaba de verdad. Pero entonces, algo cambió. Era cerca de la medianoche cuando uno de los monitores cardíacos emitió un pitido diferente. La enfermera de turno entró corriendo, pensando que era el fin, pero lo que vio la dejó paralizada. Los números en la pantalla estaban subiendo. El ritmo cardíaco de Gabriel, que había estado débil y errático, comenzaba a estabilizarse. La enfermera llamó al doctor de guardia inmediatamente. El doctor llegó, revisó los monitores, revisó a Gabriel y no podía creer lo que estaba viendo. Llamó a más especialistas. En cuestión de una hora, la habitación estaba llena de médicos y enfermeras, todos mirando los datos con expresiones de incredulidad. El corazón de Gabriel estaba mejorando. No solo estabilizándose, sino activamente mejorando. Hicieron nuevos electrocardiogramas, nuevos análisis de sangre, todo lo que pudieron en medio de la noche. Los resultados eran imposibles pero innegables. La enfermedad que estaba matando a Gabriel estaba retrocediendo. El doctor Ramírez llegó aunque no estaba de turno, llamado urgentemente por su equipo. Revisó todo meticulosamente, una y otra vez. Pasaron 48 horas de estudios constantes. Al final del segundo día, Gabriel estaba sentado en su cama, sin mascarilla de oxígeno, comiendo y hablando normalmente. Los análisis mostraban que su corazón estaba completamente sano. No había rastro alguno de la enfermedad. Era como si nunca hubiera estado enfermo. «No tengo explicación», admitió el doctor Ramírez frente a Ricardo y Elena. «Médicamente esto es imposible. La enfermedad que tenía Gabriel era terminal, degenerativa, irreversible. Ahora no existe. Su corazón está perfectamente sano. Nunca en mi carrera he visto algo así». Ricardo escuchó las palabras, pero no las procesó completamente. Miraba a su hijo, que le sonreía débilmente, y no podía hablar. Elena lloraba abrazada a Gabriel, dándole gracias a Dios una y otra vez. Los médicos salieron de la habitación murmurando entre ellos, algunos incrédulos, otros buscando explicaciones racionales que no existían. La noticia se extendió por todo el hospital. Las enfermeras hablaban en voz baja sobre el milagro del niño del tercer piso. Algunos doctores más escépticos revisaban los estudios buscando errores en el diagnóstico inicial, pero todo estaba correcto. Gabriel había estado muriendo y ahora estaba curado. No había término medio, no había explicación científica. Ricardo salió del hospital como un zombi. Subió a su auto y condujo sin rumbo durante horas. Su mente era un torbellino. Había visto lo imposible con sus propios ojos. Su hijo había sido sanado después de que un niño de la calle orara por él. Un niño al que Ricardo había humillado, insultado, tratado peor que a un animal. Las palabras que le había gritado a Samuel resonaban en su cabeza como martillazos. «Vagabundo, basura, deberías estar muerto».
Ricardo sintió náuseas y tuvo que detener el auto en el arcén. Salió y vomitó en la hierba, su cuerpo temblando violentamente. Cuando terminó, se quedó apoyado contra el auto, mirando al cielo. «¿Por qué?», susurró al vacío. «¿Por qué lo salvaste? No lo merezco. He hecho cosas terribles. He destruido vidas. ¿Por qué mostrarme misericordia?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento. Pero Ricardo sabía que algo fundamental había cambiado en él. Todas sus certezas se habían derrumbado. El dinero no era poder absoluto, la ciencia tenía límites, y existía algo más grande que él, algo que había usado a un niño abandonado para hacer lo imposible. Ricardo comenzó a buscar a Samuel. Al principio lo hizo discretamente, conduciendo por las calles donde lo había visto, preguntando a vendedores ambulantes y comerciantes si conocían a un niño de la calle llamado Samuel. Nadie sabía nada útil. Había muchos niños en las calles, todos parecidos en su miseria. Ricardo expandió su búsqueda. Contrató a un investigador privado que se especializaba en encontrar personas desaparecidas. Le dio toda la información que tenía, que era casi nada. Un niño negro, 8 años aproximadamente, muy delgado, que pedía monedas en los semáforos. El investigador, un hombre llamado Julio Méndez, era bueno en su trabajo. Comenzó a preguntar en refugios, comedores sociales, zonas conocidas por concentración de indigentes. Mostraba una foto que Ricardo había logrado capturar de las cámaras de seguridad del hospital. Una imagen borrosa, pero reconocible de Samuel cuando Marina lo llevaba por los pasillos. Semanas pasaron sin resultados. Samuel parecía haberse evaporado. Julio reportaba cada pocos días, siempre con las manos vacías. Había rumores de un niño que ayudaba a otros indigentes, que tenía algo especial, pero nadie sabía exactamente dónde encontrarlo. Mientras tanto, la vida de Ricardo comenzaba a transformarse de maneras que él no anticipaba. Gabriel había salido del hospital completamente recuperado. Los médicos querían mantenerlo en observación, hacer estudios de seguimiento, pero todos los análisis mostraban lo mismo: salud perfecta. Gabriel volvió a casa en su silla de ruedas porque la parálisis no había cambiado, pero con un corazón fuerte y sano. El niño estaba radiante, más feliz de lo que había estado en años. Le contaba a su madre una y otra vez sobre Samuel, sobre cómo se había sentido cuando el niño oró por él, como si una luz cálida lo envolviera. Ricardo no podía concentrarse en sus negocios. Por primera vez en décadas, llegaba tarde a reuniones, cancelaba compromisos, ignoraba llamadas importantes. Sus ejecutivos estaban desconcertados. El hombre que los había aterrorizado con su dedicación obsesiva al trabajo, ahora se veía distraído, ausente. En una junta de directorio, uno de los vicepresidentes, un hombre llamado Esteban Cortés, se atrevió a preguntarle si todo estaba bien. Ricardo lo miró como si no lo reconociera, luego simplemente asintió y salió de la sala sin terminar la reunión. Elena notaba los cambios en su marido. Ricardo la miraba diferente ahora, como si realmente la viera por primera vez en años. Una noche, mientras cenaban en el enorme comedor de la mansión, Ricardo dejó sus cubiertos y habló con voz que Elena apenas reconoció por lo suave que era. «Elena, he sido un monstruo, contigo, con Gabriel, con todos. No sé cómo pedirte perdón por todos estos años». Elena dejó caer su copa de vino, que se hizo añicos contra el suelo. Las mucamas que servían la cena se quedaron paralizadas. Nunca habían escuchado al señor Sampaio hablar así. Elena comenzó a llorar, cubriendo su rostro con las manos. Ricardo se levantó, rodeó la mesa y, por primera vez en años, abrazó a su esposa. Ella se aferró a él, sollozando contra su pecho. «Algo está cambiando en mí», continuó Ricardo. «No entiendo qué, pero algo se rompió dentro de mí cuando vi a Gabriel curado, cuando recordé cómo traté a ese niño que lo salvó. He hecho tantas cosas malas, Elena, tantas». «Todavía hay tiempo», susurró Elena.
Todavía puedes cambiar. Dios te está dando una oportunidad. Gabriel, desde su silla en la cabecera de la mesa, observaba a sus padres con ojos brillantes. Era la primera vez que veía a su padre mostrar vulnerabilidad, humanidad real. El niño sonrió, sintiendo que algo bueno estaba empezando. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo comenzó a hacer cambios en su empresa, pero no de la forma que sus empleados esperaban. Llamó a Esteban Cortés a su oficina y le pidió una lista de todos los empleados que había despedido en los últimos 5 años sin causa justificada, gente que había echado por capricho o por no cumplir expectativas imposibles. Esteban quedó confundido, pero obedeció. La lista era larga, casi 120 nombres. Ricardo comenzó a contactar a esas personas personalmente. Llamaba o enviaba cartas, ofreciendo reunirse con cada uno. Algunos rechazaron, todavía resentidos y con razón. Otros aceptaron por curiosidad o necesidad. Ricardo se encontró con cada persona que aceptó. Les pidió perdón por cómo los había tratado y les ofreció sus trabajos de vuelta con mejores condiciones. No todos aceptaron regresar, pero muchos sí. Entre ellos estaba una mujer llamada Patricia Reyes, que había sido gerente de ventas y que Ricardo había despedido públicamente frente a todo su equipo por no alcanzar una meta trimestral que era prácticamente imposible. Patricia tenía 3 hijos y había pasado meses desempleada antes de encontrar otro trabajo que pagaba la mitad. «Señor Sampaio, usted destrozó mi reputación», dijo Patricia cuando se reunieron en un café. «Mi familia casi pierde la casa. Mis hijos me vieron llorar noche tras noche». «Lo sé», respondió Ricardo, y había lágrimas en sus ojos. «No hay disculpa suficiente. No puedo deshacer el daño, pero quiero intentar repararlo. Quiero ofrecerte tu puesto de vuelta, con un aumento del 40% sobre tu salario anterior y un bono para compensar lo que perdiste». Patricia lo miró largamente, buscando algún truco, alguna trampa, pero solo vio sinceridad en los ojos del hombre que la había humillado. «¿Qué le pasó?», preguntó ella. «Usted no es la misma persona que me despidió». «Mi hijo estuvo a punto de morir», respondió Ricardo simplemente, «y un niño de la calle lo salvó con una oración. Eso me cambió». Patricia aceptó volver. Historia tras historia se repitió con diferentes personas. No todos perdonaron, no todos regresaron, pero Ricardo siguió intentando. También comenzó a revisar las prácticas de su empresa. Descubrió proyectos donde había usado métodos turbios para conseguir terrenos, donde había sobornado a funcionarios, donde había arruinado a competidores pequeños con tácticas desleales. Comenzó a hacer restituciones donde podía, devolviendo dinero, ofreciendo compensaciones, rectificando contratos. Sus socios y ejecutivos pensaban que se había vuelto loco. En una reunión tensa con la junta directiva, el director financiero, un hombre llamado Mauricio Álvarez, se levantó furioso. «Ricardo, estás destruyendo todo lo que construimos. Estas compensaciones nos están costando millones. Reinstalar a empleados que despedimos por incompetentes es absurdo». «Eran competentes», respondió Ricardo con calma. «Yo era el incompetente. Yo era el que no sabía valorar a las personas». «¿Qué te pasó?», preguntó Mauricio. «¿Tuviste algún tipo de crisis nerviosa? ¿Necesitas ayuda psiquiátrica?» «Lo que necesito es ser un mejor hombre», dijo Ricardo. «Y si no están de acuerdo con la nueva dirección de esta empresa, tienen libertad de renunciar. Pagaré generosas indemnizaciones». 3 ejecutivos renunciaron esa semana. Esteban Cortés, sin embargo, se quedó. En privado, le confesó a Ricardo que siempre había odiado la forma en que manejaban los negocios, pero nunca había tenido el coraje de oponerse. Ahora veía en Ricardo una oportunidad de hacer las cosas bien. Marina, la enfermera que había ayudado a Samuel a entrar al hospital, también experimentó cambios en su vida. Ricardo fue personalmente al hospital a buscarla. Cuando ella lo vio entrar a su área de trabajo,
Sintió pánico, pensando que venía a cumplir su amenaza de arruinar su carrera. Pero Ricardo se acercó con humildad. «Quiero agradecerte», dijo. «Hiciste algo que yo no permití. Dejaste que ese niño llegara hasta mi hijo. Probablemente salvaste la vida de Gabriel y definitivamente salvaste mi alma». Marina no sabía qué decir. Ricardo continuó. «Quiero hacer una donación al hospital, 5 millones para mejorar el ala de pediatría, y quiero que tú seas promovida a coordinadora de enfermería con un salario apropiado. Hablé con el director del hospital esta mañana. Él está de acuerdo». «No tiene que hacer eso», susurró Marina. «Sí tengo que hacerlo», respondió Ricardo. «Tengo que empezar a usar mi dinero para cosas buenas». La donación se hizo efectiva y Marina fue promovida. La noticia corrió por el hospital y muchos se preguntaban qué había cambiado al empresario más temido de la ciudad. Algunos doctores que habían presenciado la curación de Gabriel comenzaron a hablar más abiertamente sobre lo que había pasado. Aunque muchos en la comunidad médica se mantenían escépticos, atribuyendo la recuperación a algún error de diagnóstico que no podían identificar, otros estaban dispuestos a admitir que habían visto algo inexplicable. Mientras tanto, Julio Méndez, el investigador, finalmente tuvo un avance. Un trabajador social que operaba en una zona marginal le habló de un niño que encajaba con la descripción, que vivía bajo un puente específico junto a un grupo de indigentes. Julio fue al lugar con Ricardo. Era un área peligrosa, donde las autoridades raramente patrullaban y donde la desesperación era palpable en cada esquina. Había basura acumulada, edificios abandonados cubiertos de grafitis y grupos de personas que vivían en condiciones inhumanas. Bajo el puente había unos 15 indigentes. Algunos dormían sobre cartones, otros estaban sentados en círculos compartiendo comida escasa. Cuando el auto de lujo de Ricardo se estacionó cerca, todos miraron con desconfianza. Ricardo bajó del vehículo, claramente fuera de lugar con su traje caro en medio de esa miseria. Julio lo acompañaba, pero le había advertido que tuviera cuidado. Ricardo caminó hacia el grupo. «Busco a un niño llamado Samuel», dijo con voz alta pero no amenazante. «Es importante. No quiero hacerle daño, solo hablar con él». Un hombre mayor, Tomás, que había sido amigo de Samuel, se levantó. Era un indigente de unos 60 años, con barba larga y gris, ropa raída pero ojos que todavía conservaban inteligencia. «¿Por qué lo busca?», preguntó con recelo. «Porque le debo todo», respondió Ricardo. «Él salvó a mi hijo. Necesito encontrarlo». Tomás estudió al hombre frente a él. Había aprendido a leer a las personas en sus años en la calle, y algo en Ricardo le pareció sincero. Señaló hacia un extremo del puente. «Suele estar allá, pero no lo he visto desde esta mañana. Probablemente está en los semáforos». Ricardo asintió en agradecimiento. Dejó una cantidad considerable de dinero con Tomás, pidiéndole que lo distribuyera entre el grupo para comida. Tomás lo aceptó con sorpresa. Ricardo y Julio volvieron al auto y comenzaron a recorrer las calles, buscando en cada semáforo. Pasaron horas. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Ricardo sentía frustración creciente. ¿Y si Samuel había dejado la zona? ¿Y si nunca lo encontraba? Pero entonces, en un semáforo muy concurrido cerca de un centro comercial, Ricardo lo vio. Samuel estaba ahí, con su mano extendida hacia los autos que pasaban, su ropa igual de sucia que la última vez, su rostro igual de delgado, pero con esos ojos que no habían perdido su extraña luz interior. Ricardo le dijo a Julio que se detuviera. Bajó del auto sin importarle que el semáforo estuviera en verde, que los conductores detrás comenzaran a tocar las bocinas con furia. Se acercó a Samuel, y el niño lo reconoció inmediatamente. Samuel dio un paso atrás, recordando la violencia de su último encuentro, pero lo que vio lo detuvo. Ricardo Sampaio, el hombre que lo había llamado basura, estaba llorando.
El empresario se arrodilló ahí mismo, en medio de la calle, frente al niño de 8 años. Los conductores seguían tocando las bocinas, algunos gritaban insultos, pero Ricardo no les prestó atención. Las lágrimas caían por su rostro sin control. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Perdóname por lo que te dije. Perdóname por cómo te traté. Tú salvaste a mi hijo. Tú me salvaste a mí también, aunque no lo sabías. Eres el niño más valiente y más bueno que he conocido, y yo te traté como basura. Perdóname, por favor». Samuel miró al hombre arrodillado frente a él. No había rencor en los ojos del niño, nunca lo había habido. Samuel entendía el dolor de maneras que alguien tan joven no debería poder entender. Se acercó a Ricardo y lo abrazó con sus brazos delgados. Ricardo se aferró al niño y sollozó como no lo había hecho desde que era un crío. «Dios te ama», susurró Samuel en su oído. «Él me lo dijo. Te ama y quiere que seas feliz». Ricardo se separó, mirando al niño a través de sus lágrimas. La gente en los autos había dejado de tocar las bocinas. Algunos habían bajado de sus vehículos, observando la escena con curiosidad y conmoción. Una mujer tenía su teléfono en alto, grabando. Ricardo no le importó, solo le importaba este niño. «Samuel, quiero que vengas conmigo», dijo Ricardo. «Quiero darte un hogar, quiero que seas parte de mi familia. Mi esposa y mi hijo también quieren conocerte. Ya no tienes que vivir en las calles. Te lo ruego. Déjame cuidar de ti». Samuel miró al hombre. En sus 8 años de vida había aprendido a no confiar fácilmente, pero algo en el corazón de este hombre había cambiado. Samuel podía sentirlo. Asintió lentamente. «Está bien», dijo simplemente. Ricardo lo levantó en brazos, aunque el niño ya era grande para eso, y lo llevó al auto. Julio condujo de regreso a la mansión de los Sampaio. En el camino, Ricardo llamó a Elena para decirle que había encontrado a Samuel y que venía a casa. Elena lloró de alegría en el teléfono. Gabriel gritó de emoción en el fondo. La mansión se preparó para recibir al invitado más importante que jamás hubiera cruzado sus puertas. Cuando llegaron, Elena y Gabriel estaban esperando en la entrada. Elena se arrodilló para recibir a Samuel con un abrazo que olía a perfume caro y amor genuino. Gabriel extendió sus brazos desde su silla de ruedas y Samuel se acercó, abrazando al niño que había ayudado a salvar. Los dos niños se miraron y sonrieron, reconociendo en el otro algo especial. Samuel fue llevado adentro. Las mucamas prepararon un baño caliente mientras Elena buscaba ropa limpia. Samuel nunca había experimentado un baño en tina con agua caliente y jabón que olía a flores. Lloró silenciosamente mientras se lavaba, dejando que semanas de suciedad de la calle se desprendieran de su piel. Cuando salió, vestido con ropa nueva que Elena había salido a comprar corriendo, parecía un niño diferente, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de esa fe inquebrantable. La familia cenó junta esa noche. Para Samuel fue abrumador estar en esa mesa enorme, con más comida de la que había visto en meses, cubiertos que no sabía cómo usar correctamente. Pero Elena y Gabriel fueron pacientes, enseñándole, haciéndole sentir cómodo. Ricardo apenas comió, solo observaba al niño con una mezcla de gratitud y asombro. Después de cenar, Samuel fue llevado a una habitación que habían preparado para él. Era grande, con una cama enorme, juguetes nuevos y una ventana que daba al jardín iluminado. Samuel se sentó en la cama, tocando las sábanas suaves con incredulidad. «¿Esto es mío?», preguntó con voz pequeña. «Todo tuyo», respondió Elena, sentándose junto a él. «Esta es tu casa ahora, Samuel. Eres parte de nuestra familia». Samuel se acostó esa noche en una cama de verdad por primera vez que podía recordar. Lloró un poco, pensando en su madre, deseando que ella pudiera ver esto, pero también sonrió, agradeciendo a Dios por este giro imposible en su vida. Se durmió profundamente, sin miedo al frío o al peligro, rodeado de paredes que lo protegían.
Los días siguientes fueron de ajuste. Ricardo contrató a una tutora privada para ayudar a Samuel a ponerse al día con la educación que había perdido. El niño era inteligente y aprendía rápido, hambriento por conocimiento. También comenzó terapia con una psicóloga infantil llamada doctora Estela Ruiz, quien ayudaba a Samuel a procesar el trauma de haber vivido en las calles y la pérdida de su madre. Ricardo inició los trámites legales de adopción. Fue un proceso complejo porque Samuel no tenía documentos oficiales, pero Ricardo usó sus recursos y contactos de manera legítima, esta vez para acelerar las cosas. Gabriel y Samuel se volvieron inseparables rápidamente. Gabriel le enseñaba a Samuel sobre libros, películas, juegos. Samuel le enseñaba a Gabriel sobre resiliencia, sobre encontrar alegría en cosas pequeñas, sobre fe genuina. Se volvieron hermanos en el sentido más verdadero de la palabra, no por sangre, sino por elección y amor. Gabriel empezó fisioterapia intensiva nuevamente, no con la esperanza de volver a caminar necesariamente, pero para mantenerse fuerte y saludable. Samuel lo acompañaba a cada sesión, animándolo, celebrando cada pequeño progreso. Ricardo transformó fundamentalmente su empresa, creó un departamento completo dedicado a responsabilidad social. Estableció programas para contratar a personas que habían vivido en las calles, dándoles capacitación y oportunidades reales. Compró varios edificios que estaban desocupados y los convirtió en refugios con servicios completos: camas, duchas, comida, asesoramiento laboral, atención médica gratuita. Invirtió millones en estos proyectos, y aunque algunos de sus antiguos socios se burlaban, llamándolo blando o diciéndole que había perdido su toque empresarial, Ricardo no se inmutó. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en acumular dinero, sino en usarlo para bien. Elena floreció. Por primera vez en años tenía al esposo que siempre había soñado, uno que la escuchaba, la valoraba, la amaba verdaderamente. La mansión se llenó de vida y risa. Los empleados domésticos notaron el cambio también. Ricardo ahora los saludaba por sus nombres, preguntaba por sus familias, les daba bonos generosos. El ambiente de miedo que había reinado en esa casa se transformó en uno de respeto mutuo. Marina visitaba regularmente. Se había vuelto amiga cercana de la familia después de todo lo sucedido. Gabriel la adoraba y Samuel también, recordando que ella había sido quien lo ayudó a llegar hasta el niño enfermo. Marina les contaba historias del hospital, de cómo la donación de Ricardo había mejorado las instalaciones y salvado vidas. La coordinación de enfermería le permitía implementar cambios que siempre había soñado, mejorando las condiciones de trabajo para su equipo y la atención para los pacientes. Ricardo y Elena decidieron hacer algo más. Abrieron las puertas de su mansión para refeitorios comunitarios cada fin de semana. Indigentes, familias pobres, cualquiera que lo necesitara podía venir y recibir una comida caliente servida con dignidad. Ricardo, Elena, Gabriel y Samuel servían personalmente. El empresario que alguna vez había considerado a los pobres como basura, ahora ponía comida en sus platos con sus propias manos, escuchaba sus historias, aprendía sus nombres. Cada persona que llegaba era tratada como un invitado valioso. Tomás, el anciano que había cuidado de Samuel en las calles, fue uno de los primeros en venir. Cuando vio a Samuel ayudando a servir comida, vestido con ropa limpia y con mejillas que ya no estaban hundidas por el hambre, el viejo lloró de alegría. Ricardo habló largamente con Tomás, aprendiendo sobre la vida en las calles, sobre las dificultades que estas personas enfrentaban. Ofreció a Tomás un trabajo en uno de sus refugios como consejero para otros indigentes. Tomás aceptó, feliz de tener propósito nuevamente. Rosa, la mujer que había perdido a su familia en un incendio y vagaba hablando sola, también recibió ayuda. Ricardo pagó por tratamiento psiquiátrico apropiado
y eventualmente Rosa mejoró lo suficiente como para vivir en uno de los refugios de manera permanente. Nunca recuperó completamente su estabilidad mental, pero al menos tenía un lugar seguro y atención médica. Los meses pasaron. La adopción de Samuel fue finalmente aprobada. Hubo una pequeña ceremonia en la corte donde oficialmente se convirtió en Samuel Sampaio. El niño lloró cuando el juez firmó los papeles. Elena lo abrazó. Ricardo puso una mano en su hombro. Gabriela aplaudió desde su silla. Eran oficialmente una familia. Samuel comenzó a asistir a una escuela privada excelente. Al principio fue difícil. Los otros niños lo miraban con curiosidad y algunos con desdén cuando se enteraban de que había vivido en las calles. Pero Samuel tenía algo que ellos no tenían. Había sobrevivido a cosas que nunca podrían imaginar, y eso le daba una fortaleza interior que eventualmente ganó respeto. Hizo amigos, aprendió rápido y se destacó especialmente en matemáticas y ciencias. Sus maestros estaban impresionados con su dedicación. Gabriel también progresó en su terapia física. Aunque los doctores todavía decían que caminar era prácticamente imposible, Gabriel no había perdido la esperanza. Tenía un hermano que había sido sanado milagrosamente. Había visto lo imposible suceder. Trabajaba duro en cada sesión, apoyado siempre por Samuel, que lo animaba desde el costado. Los fisioterapeutas comentaban que nunca habían visto a un paciente tan motivado. La transformación de Ricardo no pasó desapercibida en el mundo empresarial. Revistas que antes lo celebraban por su crueldad, ahora lo entrevistaban sobre su cambio radical. Algunos lo llamaban hipócrita, sugiriendo que era todo un truco publicitario. Ricardo no les prestaba atención. Sabía la verdad, sabía que había sido un hombre terrible y que ahora estaba tratando, cada día, de ser mejor. No era perfecto, todavía tenía momentos de impaciencia, todavía luchaba con su temperamento, pero la diferencia era que ahora se esforzaba activamente por cambiar. Esteban Cortés, quien había permanecido como uno de sus ejecutivos más confiables, lo apoyaba completamente. Juntos reestructuraron toda la filosofía de Sampaio Propiedades. Ya no se trataba solo de maximizar ganancias, sino de construir comunidades, de ofrecer viviendas asequibles, de crear empleos dignos. Sorprendentemente, aunque los márgenes de ganancia individuales eran menores, el volumen de negocios aumentó. Las personas querían trabajar con una empresa que tenía valores. La reputación de Ricardo mejoró dramáticamente. Una tarde, casi 6 meses después de que Samuel llegara a vivir con ellos, la familia estaba reunida en la sala. Gabriel y Samuel jugaban videojuegos mientras Elena leía y Ricardo revisaba algunos documentos de trabajo. Era una escena doméstica normal, el tipo de momento que Ricardo nunca había valorado antes, pero que ahora atesoraba. El timbre de la puerta sonó. Una de las mucamas fue a abrir y regresó con una expresión extraña. «Señor, hay alguien que quiere verlo. Dice que es importante». Ricardo fue a la puerta. Ahí estaba el doctor Ramírez, el cardiólogo que había tratado a Gabriel. El médico parecía nervioso. «Doctor, ¿sucede algo con Gabriel?», preguntó Ricardo inmediatamente, sintiendo pánico. «No, no», se apresuró a decir Ramírez. «Gabriel está perfectamente bien. Vine por otro motivo. ¿Puedo pasar?». Ricardo lo invitó a entrar. Se sentaron en el estudio, lejos de los niños. El doctor Ramírez se veía incómodo, como si estuviera a punto de decir algo que le costaba admitir. «Señor Sampaio, he estado revisando el caso de Gabriel una y otra vez durante estos meses. He consultado con colegas alrededor del mundo. He escrito un artículo sobre su recuperación para una revista médica, obviamente manteniendo su privacidad. Y he llegado a una conclusión que nunca pensé que diría». «¿Cuál?», preguntó Ricardo. «No hay explicación médica para lo que le sucedió a su hijo. Ninguna. He tenido que aceptar que presencié algo que la ciencia no puede explicar. Un milagro, si quiere llamarlo así. Y quería decirle esto en persona, porque me cambió. Yo era un escéptico completo.
Confiaba solo en la ciencia, en lo que podía medir y probar. Pero Gabriel me mostró que hay cosas más allá de eso. Vine a agradecerle por permitirme ser parte de algo extraordinario. Ricardo sintió lágrimas en sus ojos nuevamente. Últimamente lloraba con facilidad, algo que antes habría considerado debilidad, pero ahora entendía como humanidad. Gracias por decirme esto, doctor. Y gracias por cuidar tan bien de mi hijo. Después de que Ramírez se fuera, Ricardo se quedó en su estudio pensando. Pensó en todo lo que había cambiado, en el camino que había recorrido desde ser un hombre cruel y arrogante hasta alguien que trataba, al menos, de vivir con compasión. Todo había comenzado con un niño de 8 años que tenía fe cuando no tenía ninguna otra cosa. Samuel había sido el instrumento de algo mucho más grande, algo que había quebrado el corazón de piedra de Ricardo y le había dado uno nuevo. Los proyectos sociales de Ricardo continuaron expandiéndose. Abrió más refugios, creó programas de capacitación laboral, estableció becas para niños de bajos recursos. Cada iniciativa llevaba parte de su fortuna, pero Ricardo descubrió que nunca se había sentido más rico. El respeto genuino que ahora recibía valía más que el miedo que solía inspirar. Las personas que trabajaban con él lo hacían porque creían en la misión, no porque le temieran. Elena se involucró profundamente en las obras caritativas. Organizaba eventos de recaudación, coordinaba voluntarios, visitaba los refugios regularmente. Su vida tenía propósito ahora, y su matrimonio con Ricardo se había convertido en la sociedad amorosa que siempre había deseado. Se tomaban de la mano nuevamente, se besaban con ternura, hablaban durante horas sobre sus sueños y planes. Era como si se hubieran reencontrado después de años perdidos. Gabriel continuó su progreso. En su 11º cumpleaños, casi un año después de su curación milagrosa, la familia organizó una fiesta grande. Invitaron no solo a compañeros de escuela de Gabriel y Samuel, sino también a muchas de las personas que se habían beneficiado de los programas de Ricardo. Tomás estaba ahí, ahora con ropa decente y trabajando tiempo completo en el refugio. Marina vino con su familia. Patricia Reyes, quien había regresado a trabajar en la empresa, trajo a sus 3 hijos. El jardín de la mansión se llenó de gente de todos los estratos sociales, mezclándose y celebrando juntos. Era exactamente el tipo de evento que el viejo Ricardo habría despreciado, pero el nuevo Ricardo lo disfrutaba profundamente. Durante la fiesta, algo extraordinario sucedió. Gabriel estaba en su silla de ruedas cerca de la piscina, riendo con Samuel y algunos amigos, cuando de repente sintió algo extraño en sus piernas. Era una sensación que no había experimentado en casi 3 años, como hormigueo, como si la sangre volviera a circular después de estar dormida. Gabriel se quedó inmóvil, confundido. Samuel notó el cambio en la expresión de su hermano. ¿Estás bien?, preguntó Samuel. Siento mis piernas, susurró Gabriel con los ojos muy abiertos. La conversación a su alrededor se detuvo. Elena, que estaba cerca, escuchó las palabras de su hijo y corrió hacia él. Ricardo dejó caer el vaso que sostenía y se acercó rápidamente. Gabriel miraba sus propias piernas con una mezcla de miedo y esperanza. «Intenta mover los dedos de los pies», dijo Samuel con voz tranquila pero emocionada. Gabriel se concentró. Por primera vez en casi 3 años, los dedos de su pie derecho se movieron. Apenas fue perceptible, pero todos lo vieron. Elena se cubrió la boca con las manos, conteniendo un grito. Ricardo se arrodilló frente a su hijo, tomando una de sus piernas con manos temblorosas. «¿Puedes sentir esto?», preguntó, tocando suavemente la rodilla de Gabriel. «Sí», respondió Gabriel, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Papá, puedo sentirlo». La fiesta se convirtió en algo completamente diferente. Los invitados se reunieron alrededor de Gabriel, observando con asombro mientras el niño lograba mover primero los dedos, luego los pies, luego flexionar las rodillas ligeramente.
Era como si su cuerpo estuviera recordando cómo funcionar. Ricardo llamó inmediatamente al doctor Ramírez, quien llegó en menos de una hora, interrumpiendo su día libre. El cardiólogo trajo a un colega neurólogo y ambos examinaron a Gabriel exhaustivamente en una habitación de la mansión que improvisaron como consultorio. Las pruebas preliminares mostraban actividad neurológica donde antes no había nada. Los doctores estaban atónitos. Ramírez miró a Ricardo con una expresión que mezclaba incredulidad profesional con algo que parecía reverencia. «Es médicamente imposible», dijo el neurólogo, un hombre llamado doctor Campos. La columna vertebral de Gabriel fue severamente dañada. Los nervios no se regeneran así. Esto no puede estar pasando, pero está pasando. Ya he aprendido que imposible es una palabra relativa, respondió Ricardo mirando a Samuel, que observaba todo con una sonrisa tranquila. Gabriel fue llevado al hospital para estudios más completos. Durante las siguientes semanas, su recuperación continuó de manera progresiva. Primero pudo sostener su peso con apoyo, luego dar pasos pequeños con andadera, luego con bastones. Los fisioterapeutas que lo habían tratado durante años no podían creer lo que veían. 3 meses después de su cumpleaños, Gabriel Sampaio caminó sin ayuda por primera vez desde el accidente. No era perfecto, cojeaba un poco y se cansaba rápido, pero caminaba. La noticia se extendió como fuego. Los medios de comunicación querían entrevistar a la familia, hacer documentales sobre los 2 milagros de Gabriel. Ricardo rechazó la mayoría de las solicitudes, protegiendo la privacidad de sus hijos, pero aceptó una entrevista en un programa de noticias serio, con la condición de que se usara para hablar sobre los problemas de las personas sin hogar y promover los refugios que había establecido. Durante la entrevista, Ricardo habló con honestidad brutal sobre quién había sido y quién estaba tratando de ser ahora. Admitió sus fallas pasadas. Habló sobre cómo Samuel había cambiado su vida, sobre los milagros que había presenciado. La entrevista se volvió viral. Miles de personas se sintieron conmovidas. Las donaciones para los refugios aumentaron dramáticamente. Otros empresarios contactaron a Ricardo queriendo saber cómo podían implementar programas similares en sus propias empresas. Pero no todo fue positivo. También hubo críticos. Un periodista investigativo llamado Darío Fuentes publicó un artículo poniendo en duda la veracidad de los milagros, sugiriendo que todo era un montaje elaborado para limpiar la imagen de Ricardo. Fuentes había entrevistado a algunos de los ejecutivos que habían renunciado de Sampaio Propiedades, quienes alegaban que Ricardo estaba usando esto como estrategia de relaciones públicas. El artículo generó controversia. Ricardo leyó el artículo y sintió el viejo impulso de destruir al periodista, de usar su poder para arruinarlo, pero respiró profundo y recordó quién era ahora. En lugar de atacar, invitó a Darío Fuentes a pasar un día completo con él, con acceso total, para que viera por sí mismo. Fuentes aceptó, esperando encontrar pruebas de fraude. Lo que Fuentes vio durante ese día lo cambió. Acompañó a Ricardo a reuniones de trabajo donde el empresario rechazó oportunidades de negocios que no eran éticas. Visitó los refugios y vio el trabajo real que se estaba haciendo. Habló con decenas de personas cuyas vidas habían sido transformadas. Conoció a Samuel y Gabriel. Escuchó sus historias directamente. Al final del día, Fuentes estaba convencido. Escribió un segundo artículo, retractándose del primero y contando la verdad que había descubierto. No todos le creyeron, pero muchos sí. Samuel continuó siendo el corazón de la familia. Nunca perdió su humildad ni su fe, a pesar de vivir ahora rodeado de lujo. Seguía pidiendo permiso antes de tomar comida, seguía agradeciendo por cada pequeña cosa, seguía ayudando a otros siempre que podía. En la escuela se convirtió en líder de un grupo de estudiantes que hacían trabajo voluntario.
Organizaban colectas de ropa y comida, visitaban asilos de ancianos, limpiaban parques. Samuel inspiraba a otros niños a preocuparse por quienes sufrían. Gabriel, ahora caminando, acompañaba a Samuel en muchas de estas actividades. Los dos hermanos eran inseparables y complementarios. Gabriel aportaba recursos y organización. Samuel aportaba compasión y conexión genuina con las personas necesitadas. Juntos hacían una diferencia real en su comunidad. Ricardo transformó completamente su relación con el dinero. Estableció un fideicomiso donde destinaba el 70% de las ganancias de su empresa a obras sociales. Vivía bien, su familia vivía cómodamente, pero ya no acumulaba riqueza por el simple hecho de tenerla. El dinero se había convertido en una herramienta para el bien, en lugar de un fin en sí mismo. Sus cuentas bancarias ya no definían su valor como persona. Elena floreció de maneras que nunca imaginó posibles. Escribió un libro sobre su experiencia, sobre vivir con un esposo cruel y ver su transformación. El libro se tituló Cuando el milagro cambia todo y se convirtió en un éxito de ventas. Elena usó las ganancias para establecer un fondo de becas para niños en situación de calle, ayudándolos a acceder a educación de calidad. Daba charlas en iglesias y centros comunitarios, inspirando a otras mujeres atrapadas en situaciones difíciles a no perder la esperanza. Los empleados de la mansión Sampaio también experimentaron cambios en sus vidas. Ricardo aumentó sus salarios significativamente y estableció un programa de educación continua, pagando por cursos y capacitaciones que ellos quisieran tomar. La cocinera, una mujer llamada Sofía que había trabajado ahí durante 10 años en silencioso temor, ahora tomaba clases nocturnas de repostería profesional con el apoyo financiero de Ricardo. El jardinero mayor, llamado Fernando, pudo finalmente traer a su familia de otro estado porque ahora ganaba lo suficiente para mantenerlos. Cada empleado tenía una historia de cómo la transformación de Ricardo había mejorado sus vidas. Los fines de semana, cuando la mansión abría sus puertas para los refeitorios comunitarios, el lugar se llenaba de vida y diversidad. Había madres solteras con sus hijos, ancianos solos, jóvenes que habían perdido sus trabajos, familias enteras que luchaban por sobrevivir. Todos eran recibidos con dignidad y amor. Samuel siempre estaba en la puerta de entrada, saludando a cada persona que llegaba como si fuera un viejo amigo. Recordaba nombres, preguntaba por situaciones específicas, hacía que cada persona se sintiera vista y valorada. Tomás, el anciano que había cuidado de Samuel en las calles, se convirtió en una figura paterna para muchos de los residentes de los refugios. Su experiencia viviendo sin hogar le daba credibilidad y su naturaleza amable le daba efectividad. Ayudaba a otros a navegar el sistema de servicios sociales, los acompañaba a entrevistas de trabajo, les enseñaba cómo manejar el dinero cuando finalmente conseguían empleo. Tomás encontró propósito en sus años finales, y a menudo le decía a Samuel que el niño le había salvado la vida, tanto como Samuel sentía que Tomás lo había protegido en las calles. Marina seguía siendo parte integral de la familia extendida de los Sampaio. Cenaba con ellos frecuentemente, pasaba vacaciones juntos. Era como una tía para Samuel y Gabriel. Su carrera en el hospital prosperaba, y ella misma comenzó a hacer trabajo voluntario en las clínicas gratuitas que Ricardo había establecido en los refugios. Marina conoció a un médico que trabajaba en uno de esos refugios, se enamoraron y eventualmente se casaron. Ricardo y Elena fueron los padrinos de la boda. 2 años después de que Samuel llegara a vivir con la familia Sampaio, Ricardo decidió hacer algo más. Compró un terreno grande en las afueras de la ciudad y construyó un centro comunitario completo. No era solo un refugio, sino un lugar con viviendas transitorias, comedores, clínicas médicas, aulas para educación, talleres de capacitación laboral,
áreas recreativas y hasta una pequeña capilla para quienes quisieran orar. El centro se llamó Casa Samuel, en honor al niño que había iniciado todo. La inauguración fue un evento masivo con cientos de personas, autoridades locales, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación. Durante el discurso de inauguración, Ricardo pidió que Samuel subiera al estrado con él. El niño, ahora de 10 años, se veía incómodo con tanta atención, pero Ricardo insistió. Este lugar lleva tu nombre, porque tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida, dijo Ricardo, con su mano en el hombro de Samuel. Me enseñaste que cada persona tiene valor, sin importar dónde viva o cuánto dinero tenga. Me enseñaste que la fe puede mover montañas y que el amor es más poderoso que cualquier otra cosa. Yo era un hombre perdido en mi propia arrogancia, y tú, sin saberlo, me salvaste. Esta casa, Samuel, es mi manera de intentar pagar hacia adelante lo que tú hiciste por mí y mi familia. Los asistentes aplaudieron largamente. Samuel, con su característica humildad, solo sonrió y abrazó a Ricardo. Las cámaras capturaron el momento, una imagen que se volvería icónica. El empresario antes cruel y el niño de la calle que lo había transformado, abrazados frente a un edificio que representaba esperanza para cientos de personas. Casa Samuel se convirtió rápidamente en un modelo de cómo abordar el problema de las personas sin hogar de manera integral. Otros empresarios visitaban el lugar, estudiaban sus programas, intentaban replicar el modelo en otras ciudades. Ricardo compartía generosamente sus conocimientos y recursos, ayudando a establecer centros similares en varias regiones. El movimiento creció más allá de lo que había imaginado. Gabriel continuó fortaleciéndose. Su caminar mejoró hasta el punto en que ya no cojeaba, aunque los doctores seguían sin poder explicar médicamente cómo había sucedido. Gabriel decidió que quería ser médico cuando creciera. Específicamente quería especializarse en casos considerados imposibles, porque él sabía que a veces lo imposible era posible. Estudiaba con dedicación, sus calificaciones eran excelentes y su determinación era inquebrantable. Samuel también destacaba académicamente, pero su verdadera pasión estaba en ayudar a otros. Le decía a Elena que cuando creciera quería trabajar con personas sin hogar. Quería asegurarse de que ningún niño tuviera que pasar por lo que él había pasado. Elena lo escuchaba con orgullo, sabiendo que su hijo adoptivo tenía un corazón que podía cambiar el mundo. Los años pasaron. Samuel y Gabriel crecieron juntos, enfrentando los desafíos normales de la adolescencia, pero siempre apoyándose mutuamente. Cuando Samuel cumplió 15 años, tuvo una ceremonia especial donde públicamente declaró que la familia Sampaio era su familia elegida, que Ricardo y Elena eran sus verdaderos padres en todos los sentidos que importaban, y que Gabriel era su hermano del alma. No hubo un ojo seco en la celebración. Ricardo nunca volvió a ser el hombre cruel que había sido. Tuvo momentos difíciles. Días en que las presiones del trabajo lo tentaban a volver a viejos hábitos, pero siempre se detenía y recordaba. Recordaba a Gabriel muriendo en esa cama de hospital. Recordaba la oración simple de un niño de 8 años. Recordaba el milagro que había presenciado. Esos recuerdos lo mantenían anclado a sus nuevos valores. Elena vivió para ver cumplirse muchos de sus sueños. Su esposo se había convertido en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Sus hijos estaban sanos y felices, y su vida tenía propósito significativo. A menudo reflexionaba sobre cómo un momento de desesperación total había sido el catalizador para bendiciones inimaginables. La enfermedad de Gabriel, que parecía la peor tragedia posible, había terminado siendo el punto de quiebre que salvó a toda su familia de una vida vacía. Los programas sociales de Ricardo continuaron expandiéndose y evolucionando. Casa Samuel se multiplicó en 5 centros más en diferentes partes del país.
Miles de personas pasaron por esos lugares, recibiendo no solo ayuda inmediata, sino herramientas para reconstruir sus vidas. Hubo historias increíbles de transformación, adictos que se rehabilitaron, personas mentalmente enfermas que recibieron tratamiento apropiado, familias que salieron de la pobreza extrema, jóvenes que obtuvieron educación y construyeron carreras exitosas. Tomás vivió hasta los 72 años. Murió pacíficamente en su cama en casa Samuel, rodeado de personas que lo amaban. Samuel, que entonces tenía 16 años, estuvo con él hasta el final. Las últimas palabras de Tomás fueron de gratitud, agradeciéndole a Samuel por haberle dado años finales llenos de dignidad y propósito. El funeral fue multitudinario, con cientos de personas cuyas vidas Tomás había tocado. Ricardo dio el elogio, hablando sobre cómo un hombre que la sociedad había descartado había terminado siendo héroe para tantos. Ricardo también se reconcilió con personas de su pasado que había dañado. Buscó a competidores que había arruinado de manera deshonesta y les ofreció restitución. No todos aceptaron, algunos lo rechazaron con amargura justificada, pero Ricardo hizo el esfuerzo de todas formas. Cada disculpa, cada intento de reparación, era un paso más en su camino de redención. La empresa Sampaio Propiedades se convirtió en líder no solo en construcción, sino en responsabilidad social corporativa. Ganó premios por sus prácticas laborales justas, por sus proyectos de vivienda accesible, por su compromiso con el medio ambiente. La ironía no se le escapaba a Ricardo, tratando de hacer el bien en lugar de maximizar ganancias a cualquier costo. Su empresa era ahora más exitosa y respetada que nunca. Cuando Samuel cumplió 18 años, decidió tomarse un año antes de la universidad para trabajar tiempo completo en Casa Samuel. Quería estar en las trincheras, ayudando directamente a personas como él había sido. Ricardo y Elena lo apoyaron completamente. Durante ese año, Samuel coordinó programas, mentoreó a niños de la calle, trabajó turnos en el comedor, limpió baños cuando fue necesario. Nunca se consideró por encima de ningún trabajo. Su humildad y dedicación inspiraban a todos los que trabajaban con él. Gabriel, por su parte, fue aceptado en una universidad prestigiosa con especialización en medicina. Sus profesores notaban algo diferente en él, una empatía con los pacientes que iba más allá de lo normal. Gabriel nunca olvidaba que había estado en el otro lado, que había sido el paciente desahuciado, que había experimentado la impotencia de la enfermedad terminal. Eso lo hacía un estudiante de medicina excepcional. Ricardo y Elena envejecieron juntos de manera hermosa. Sus cabellos se tornaron grises, sus rostros se llenaron de arrugas, pero sus ojos brillaban con un amor y paz que no habían tenido en su juventud. Pasaban tardes caminando por los jardines de su casa, hablando sobre sus hijos, sobre los proyectos sociales, sobre la vida que habían construido juntos después de casi perderlo todo. La historia de la familia Sampaio se convirtió en leyenda en su comunidad. Las personas hablaban sobre el milagro del niño que fue sanado 2 veces, sobre el empresario cruel que se transformó en benefactor, sobre el niño de la calle que llegó a cambiar cientos de vidas. Hubo quienes siempre dudaron de la veracidad de los milagros, atribuyéndolos a coincidencias médicas o exageraciones. Pero para quienes habían estado ahí, quienes habían presenciado los eventos, no había duda. Algo extraordinario había sucedido. Samuel nunca olvidó sus raíces. Aunque ahora tenía una familia amorosa y todos los recursos que pudiera necesitar, seguía visitando los lugares donde había vivido en las calles. Iba al puente donde solía dormir, al semáforo donde había conocido a Ricardo. Hablaba con los niños que todavía vivían en esas situaciones. Les daba esperanza. Les mostraba que un futuro diferente era posible. Muchos de esos niños terminaron en Casa Samuel, y varios fueron adoptados por familias que seguían el ejemplo de los Sampaio.
Ricardo estableció un legado duradero. En su testamento dejó la mayor parte de su fortuna a un fideicomiso que garantizaría el funcionamiento de Casa Samuel y proyectos similares a perpetuidad. Sus hijos recibirían suficiente para vivir cómodamente, pero la verdadera herencia que les dejaba era el ejemplo de cómo usar el privilegio y los recursos para servir a otros. La transformación de Ricardo Sampaio fue completa y permanente. El hombre, que alguna vez había valorado el poder sobre todo lo demás, ahora encontraba su mayor satisfacción en servir. El empresario que había pisoteado a los débiles ahora dedicaba su vida a levantarlos. La persona que había considerado la religión como debilidad ahora reconocía que la fe había salvado no solo el cuerpo de su hijo, sino su propia alma. Elena escribió un segundo libro años después, enfocándose en las lecciones aprendidas sobre familia, perdón y redención. El libro incluía entrevistas con Samuel, Gabriel, Marina y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la transformación de Ricardo. Se convirtió en lectura requerida en varios programas de trabajo social y en escuelas de negocios que enseñaban sobre responsabilidad corporativa. Gabriel se graduó de la universidad con honores y fue aceptado en la escuela de medicina más prestigiosa del país. Su meta era especializarse en cardiología, el campo que le había salvado la vida para poder ayudar a otros niños con condiciones cardíacas desesperadas. Llevaba consigo la lección de que la medicina era importante, pero que había cosas más allá de la medicina, que el espíritu humano y la fe tenían poder propio. Samuel también fue a la universidad, estudiando trabajo social y administración sin fines de lucro. Su plan era eventualmente dirigir Casa Samuel y expandir el modelo a nivel nacional. Tenía la visión, la pasión, y ahora estaba adquiriendo las habilidades técnicas necesarias. Ricardo trabajaba con él, enseñándole sobre administración de organizaciones, sobre cómo manejar finanzas, sobre liderazgo. Era una educación que ninguna universidad podía proporcionar completamente. La mansión de los Sampaio continuó siendo un lugar de refugio y celebración. Los refeitorios de fin de semana nunca terminaron. Incluso cuando Ricardo y Elena eran ya ancianos, insistían en mantener la tradición. Samuel y Gabriel, ya adultos, tomaron más responsabilidad en la organización, pero sus padres siempre estaban presentes, saludando a los invitados, sirviendo comida, escuchando historias. Marina y su esposo tuvieron 3 hijos, que crecieron viendo el ejemplo de servicio de la familia Sampaio. Los niños de Marina se hicieron muy cercanos a Samuel y Gabriel, y la siguiente generación continuaba el legado de compasión y acción social. Los críticos de Ricardo eventualmente se callaron o se convirtieron. Era imposible negar el impacto real que estaba teniendo. Miles de vidas habían sido cambiadas, comunidades enteras habían sido transformadas. Los números hablaban por sí mismos. Tasas de criminalidad reducidas en áreas donde operaban los refugios, cientos de personas que habían salido de la pobreza, niños que ahora asistían a escuelas en lugar de vivir en las calles. Ricardo vivió hasta los 78 años. Murió pacíficamente en su cama, rodeado de Elena, Samuel y Gabriel. Sus últimas palabras fueron de gratitud. Agradeció a su esposa por nunca rendirse con él. Agradeció a Gabriel por perdonarlo y amarlo a pesar de todo. Y agradeció a Samuel por ser el instrumento que Dios usó para salvarlo. Cerró sus ojos con una sonrisa en el rostro, en paz completa consigo mismo y con el mundo. El funeral de Ricardo Sampaio fue un evento masivo. Asistieron empresarios, políticos, trabajadores sociales y cientos de personas comunes cuyas vidas él había tocado. Pero los momentos más emotivos vinieron de los testimonios de antiguos indigentes, de personas que habían pasado por Casa Samuel, de empleados que habían sido reinstalados después de despidos injustos. Uno por uno, compartieron cómo Ricardo les había devuelto su dignidad, cómo les había dado una segunda oportunidad,
cómo había demostrado que las personas podían cambiar verdaderamente. Samuel, ahora un hombre de 30 años, dio el elogio principal. Habló sobre el hombre que lo había insultado en aquel semáforo tantos años atrás, sobre cómo ese mismo hombre se había convertido en su padre en todos los sentidos que importaban. Habló sobre redención, sobre cómo nunca era demasiado tarde para cambiar, sobre cómo un momento de humildad podía transformar el resto de una vida. Gabriel, médico ya establecido, compartió memorias de su padre. Habló sobre el accidente que lo había paralizado, sobre cómo su padre nunca se disculpó en ese momento, pero cómo eventualmente se había disculpado por todo, sobre cómo la enfermedad terminal que casi lo mata había terminado salvando a toda su familia. Habló sobre los 2 milagros que había experimentado y sobre cómo su padre había sido parte fundamental de ambos. Elena vivió varios años más después de la muerte de Ricardo. Pasó ese tiempo escribiendo, dando charlas y sobre todo siendo abuela. Samuel se casó con una mujer maravillosa que también trabajaba en servicios sociales y tuvieron 2 hijos. Gabriel se casó con una colega médica y tuvieron una hija. Elena disfrutó cada momento con sus nietos, contándoles historias sobre su abuelo Ricardo, sobre cómo había sido y cómo había cambiado, asegurándose de que la próxima generación conociera el legado completo. Casa Samuel continuó operando y expandiéndose. Samuel eventualmente se convirtió en su director ejecutivo, implementando programas innovadores que combinaban sus experiencias personales con educación profesional. El modelo de Casa Samuel fue adoptado en más de 20 ciudades, ayudando a decenas de miles de personas a salir de las calles y reconstruir sus vidas. Gabriel se especializó en cardiología pediátrica como había planeado. Se volvió uno de los especialistas más respetados en su campo, pero también era conocido por su humanidad y por nunca rendirse con pacientes que otros consideraban casos perdidos. A menudo contaba su propia historia a las familias de sus pacientes, dándoles esperanza en los momentos más oscuros. La historia de Samuel, Gabriel y Ricardo se convirtió en tema de libros, documentales y hasta una película. Aunque muchos detalles se dramatizaron o cambiaron en las adaptaciones, el corazón de la historia permanecía. Un niño de la calle con fe inquebrantable, un empresario cruel transformado por el amor y milagros que desafiaban toda explicación. Era una historia sobre segundas oportunidades, sobre el poder del perdón, sobre cómo una persona puede cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de miles. Elena murió a los 85 años, también pacíficamente, rodeada de amor. En su funeral, Samuel y Gabriel hablaron sobre cómo ella había sido el corazón de la familia, la que había mantenido la fe cuando todo parecía perdido, la que había rezado por años por un cambio que finalmente llegó. Sus nietos compartieron memorias de una abuela amorosa que les enseñó sobre compasión y servicio. Después de la muerte de Elena, Samuel y Gabriel decidieron hacer algo especial. Usando parte de su herencia, establecieron la Fundación Elena Sampaio, dedicada específicamente a ayudar a mujeres y niños en situaciones de abuso doméstico o pobreza extrema. Era su manera de honrar a la mujer que les había dado tanto amor. Los años continuaron pasando. Samuel y Gabriel envejecieron, pero nunca se alejaron de los valores que habían aprendido. Siguieron trabajando en sus respectivos campos, siguieron sirviendo a otros, siguieron contando la historia de lo que había sucedido tantos años atrás. Sus propios hijos crecieron con esos valores y la siguiente generación continuó el legado. La familia Sampaio se había convertido en sinónimo de transformación y servicio en su comunidad. Múltiples generaciones habían sido tocadas por lo que comenzó con un niño de 8 años orando por otro niño moribundo. El impacto se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas que tocaban otras vidas, creando una red de compasión y esperanza que crecía cada año.
Samuel nunca olvidó aquella noche bajo el puente, cuando escuchó la voz de Dios pidiéndole que orara por Gabriel. En momentos difíciles, en decisiones importantes, volvía a ese recuerdo, a esa certeza absoluta de que algo más grande que él estaba obrando. Esa fe lo había sostenido en las calles, lo había guiado hasta la familia Sampaio y continuaba guiándolo en su trabajo ayudando a otros. Gabriel tampoco olvidó las 2 veces que había sido sanado milagrosamente. Como médico, entendía la ciencia, respetaba la evidencia, pero también sabía que había cosas más allá de lo que la medicina podía explicar. Esa perspectiva lo hacía único en su campo, capaz de combinar conocimiento científico con apertura a lo extraordinario. La historia de los Sampaio era real, documentada, imposible de negar para quienes la habían vivido. Era una historia sobre cómo el dinero y el poder no eran lo más importante, sobre cómo la fe podía mover montañas, sobre cómo nunca era demasiado tarde para cambiar. Era sobre un niño que había sido abandonado por el mundo, pero nunca abandonado por Dios, sobre un empresario que había perdido su humanidad, pero la había recuperado, sobre una familia que casi se destruye, pero que encontró redención. Y en el centro de todo estaba un momento simple, un niño de la calle tomando la mano de un niño moribundo y hablando con Dios como quien habla con un amigo cercano. De ese momento había fluido todo lo demás, todas las transformaciones, todos los milagros, todas las vidas cambiadas. Era un testimonio del poder de la fe pura y simple, del tipo que solo un niño que no tenía nada más podía tener. La mansión de los Sampaio eventualmente se convirtió en un museo y centro educativo, preservando la historia y enseñando a nuevas generaciones sobre servicio, redención y fe. Los refeitorios comunitarios continuaron operando allí todos los fines de semana, ahora dirigidos por los nietos y bisnietos de Ricardo y Elena. La tradición nunca murió. Casa Samuel siguió expandiéndose, convirtiéndose en una red nacional de refugios que ayudaba a miles cada año. El modelo había sido copiado en otros países, adaptado a diferentes contextos, pero manteniendo siempre el corazón original: tratar a cada persona con dignidad, ofrecer no solo ayuda inmediata, sino herramientas para transformación real, y reconocer que todos tenían valor inherente sin importar sus circunstancias. La historia terminó donde comenzó, con fe. Samuel había tenido fe cuando no tenía razón para tenerla, cuando vivía en las calles sin nada. Esa fe lo había llevado a orar por Gabriel. Esa oración había sanado no solo el cuerpo del niño, sino el alma de su padre. Y de esa sanación había surgido una transformación que había tocado miles de vidas. Era prueba de que a veces, cuando todo parece perdido, cuando la lógica dice que no hay esperanza, la fe puede cambiar absolutamente todo.